Hola, una pregunta. ¿Sabes qué es la Pascua? ¿Lo que realmente significa? El término Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego y de una adaptación del hebreo. Significa paso o salto. El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del Éxodo. Allí se narra la marcha del pueblo de Israel que huyó de su esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Más tarde, en el año 325 después de Cristo, los cristianos decidieron separar la fiesta judía de la cristiana y establecieron sus propios símbolos. Conocida actualmente como Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo. Para los cristianos, la Pascua celebra la resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado, según nos cuenta el Nuevo Testamento. Es la celebración más importante de la Iglesia cristiana. La Pascua realmente empieza el Domingo de Resurrección, por lo que nosotros vamos a celebrar el final de la Semana Santa, como preparación para este tiempo, que dura 50 días, desde este domingo hasta el día de Pentecostés. Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua, Dios da a los cristianos la esperanza por la resurrección y por una nueva forma de vida, representada en el regreso de Jesús de entre los muertos. Por ello, en los actos religiosos se utilizan diferentes símbolos referentes con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las palmas y los ramos son símbolos de victoria. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, montado en un burro, fue recibido por una multitud que tenía consigo palmas con el fin de felicitar al Mesías. De allí que el Domingo de Ramos los cristianos bendigamos en la misa una hoja de palma. El pan y el vino simbolizan la vida eterna, el cuerpo y sangre de Jesús, que fue ofrecido a sus discípulos en la última cena. El lavatorio de pies es un símbolo de humildad y de entrega a los demás. La cruz, que simboliza el sufrimiento, pasión y sacrificio de Jesús por la humanidad. El cirio pascual representa la muerte y resurrección de Jesucristo, la luz y la vida del mundo. El agua bautismal simboliza la vida. Es un medio de purificación. Por ello, durante la noche de Pascua se realizan muchos bautizos. Dicho todo esto, para nosotros, ¿qué es la Pascua? Para mí la Pascua es un camino de liberación. Para mí la Pascua es momento de cambio. La Pascua para mí es vivir un momento de encuentro con Jesús. Para mí la Pascua es vivir y revivir. Para mí la Pascua es reflexión personal. Para mí la Pascua es parar, compartir, sentir. Para mí la Pascua es tiempo de escucha. Pascua es celebrar juntos la esperanza radical de Jesús. Esperanza de que cabe un mundo mejor. Pascua, amor por los últimos.